¿Cuál es el mayor descubrimiento que usted logra en esta investigación? Lo que más me sorprendió fue esa capacidad de Jairo Varela de dar prolongación de vida a los personajes que él hace objeto de sus composiciones. Ana Milé trata sobre la problemática del embarazo en adolescentes y allí hay una canción titulada Miserable. Es decir, el miserable al que se refiere Jairo Varela es quien embarazó a Ana Milé. Y luego surge una canción titulada El Hijo y la letra dice: ya saben que yo soy el hijo de Ana Milé. ¿Mito o realidad? ¿Jairo Varela compuso todas sus canciones, escribió todas estas letras o su mamá tuvo algo que ver? Eso no se hereda. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. Es decir, yo soy de Quibdó, pero aquella gente es igual que yo. Son negros como nosotros, es lo que está diciendo Jairo Varela. Me llama mucho la atención de que un colombiano esté hablando de salsa en Puerto Rico. ¿Eso cómo lo logra? Con bastante dedicación, siendo riguroso en la investigación, en la información que se maneja. Cuando uno hace el trabajo como debe ser, la gente empieza a creer. Hola, bienvenidos de nuevo a Entrevistas de Minuto 60, esta vez con una nueva noticia de carácter literario en plena Feria del Libro de Bogotá. No sin antes advertirles que nosotros tenemos un remozado, un renovado portal de internet, www.minuto60.com. Allí los esperamos, lo mismo que en nuestras redes sociales, @minuto60com. Y por supuesto los esperamos para que hagan sus comentarios a propósito de nuestra entrevista de hoy. Hablaremos de música, pero por supuesto que en este caso y en este escenario que les he descrito al comienzo, vamos a hablar especialmente de narrativa, vamos a hablar de literatura. Estamos hablando de Jairo Varela. Esta es una nueva producción literaria que ya todos ustedes pueden adquirir vía internet. Jairo Varela, música, identidad y narrativa social. Esta obra fue escrita, trabajada, investigada por el escritor colombiano Robert Telles. Él es un periodista bogotano a quien nunca había tenido la posibilidad de entrevistarlo y esta vez se me convierte en realidad el sueño de acercarme a un hombre que sabe mucho de la música salsa. Robert, bienvenido a Minuto 60. Muchas gracias, Andrés. Qué bueno estar de este lado en una entrevista y además en una casa que hace excelente periodismo y con un periodista que hace buen periodismo. Robert, usted, yo me atrevería a decir que tiene en su palmarés aproximadamente a unos 600 personajes de la salsa a los que usted ha tenido la oportunidad de acercarse. ¿Entre quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? Don Rafael Itier, el maestro Willy Rosario, Gilberto Santa Rosa, La India, Rubén Blades, pero también digamos que esas son las figuras siempre visibles, pero hay otros que están haciendo parte de esa exposición musical y que la gente de pronto no los tiene en su mente o no los ve, porque como bien dice alguien en Puerto Rico, para que haya música se necesitan de músicos. Entonces hay unos por allí atrás que son los arreglistas, a los que nadie les da crédito, pero hay que decirle a la gente que lo primero que surge de una canción es una letra. Y luego que surge el arreglo musical, que no es otra cosa que la música que envuelve a esa letra. Y esos son los que están casi siempre olvidados. Hay otros que son los productores, los que están en el estudio de grabación diciendo esto debe ir aquí, esto debe ir allá, mejor haga esta frase de esta manera, tal instrumento debe resaltar en esta parte. A esos casi nunca los mira. Y yo me he dado la tarea de entrevistar músicos, instrumentistas, arreglistas, productores y toda esa gama de personajes que hacen parte de esta construcción de lo que yo llamo la memoria de la salsa. Y a propósito del acercamiento que usted ha tenido la posibilidad de hacer con esos grandes artistas, esos grandes intérpretes y representantes de la música salsa y el jazz, tenemos que advertir que Robert Telles es el autor de Fuerza Gigante, Rey Barreto, una de las más recientes producciones literarias, pero también está en su haber el trabajo que hizo con Willy Rosario. Willy Rosario es una de las figuras más representativas de la música latina, pero aparte de eso, un hombre sumamente longevo y aparte de todo, activo. La única biografía autorizada, o quizás la única biografía además que existe de Willy Rosario, la escribió Robert Telles. ¿Cómo logra ese acercamiento con Willy Rosario? Es un honor, un privilegio poder ser el biógrafo autorizado de, como bien dice Andrés, la figura más longeva y activa dentro del movimiento salsero mundial. Eso fue a través de un amigo, músico, conguero,
Jimmy Morales, ya desaparecido, falleció en medio de la pandemia. Miembro de la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Sí, era el percusionista por 24, 25 años de la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Tanto Gilberto como Jimmy Morales habían compartido juntos porque habían sido parte de la orquesta de Willy Rosario en los años 80. Entonces, esa amistad que ellos tenían juntos, por ser Jimmy Morales conguero, pues le llamó mucho la atención mi primera obra literaria, que fue Rey Barreto, Fuerza Gigante. Y se volvió Jimmy como un embajador de ese libro y se lo llevó a muchos congueros, a muchos percusionistas, porque hay que decirle a la gente que Rey Barreto es como el modelo a seguir para los congueros dentro de la música Siempre es salsa. el referente. Ese es el Pero referente no solamente de la salsa, sino del jazz. también, sí, porque tuvo una carrera impresionante Rey Barreto en ambas vertientes. Pues Jimmy Morales tenía un cariño muy especial por Willy Rosario. Él se había retirado de la orquesta de Willy Rosario para irse con Gilberto Santa Rosa cuando se fue de solista y le tiene un cariño muy especial a Willy. Él siempre lo dijo que ahí fue donde él aprendió los rudimentos de todo lo que luego desarrolló en su carrera, porque Jimmy Morales es el conguero más grabado en la salsa. La mayoría, por ejemplo, todas las producciones de Frankie Ruiz, la conga que se oye es la de Jimmy Morales. Y lo mismo pasa con las de Gilberto Santa Rosa y cantidad de producciones, porque era un músico de estudio muy acertado. Entonces él es el que comienza a hablar con Willy Rosario y a Willy Rosario le empieza a decir, mira, y este libro de Barreto. Willy Rosario lee el libro de Barreto. Yo no sabía hasta ese momento que Willy Rosario era, además de un gran músico, un gran lector, un fanático de la literatura, que lee de todos los temas, de política, de sociología, de historia y de música. Entonces le gustó mucho el libro y por el otro lado Jimmy también me llamaba y me decía, mira, ¿por qué no se hace un libro de Willy Rosario? ¿Qué esto? Y yo al principio no estaba muy convencido, no quería y finalmente en una feria de Cali, en el marco de una feria de Cali, llegamos al acuerdo y arrancamos la biografía de Willy Rosario. Bueno, además usted se iba a enfrentar a una figura sumamente grande, Sí, claro, es que, y yo le decía a Jimmy, pero ese señor es muy serio, yo como que muy no, porque retador. yo lo había entrevistado en dos ocasiones, una en Colombia y la otra en Puerto Rico, y pues él, con esa seriedad, que sigue siendo una persona muy seria, pero que ahora ya que tengo una cercanía con él, pues es un hombre que tiene un humor increíble. Y así se logra hacer la biografía de Willy Rosario, ahí yo traigo al libro 42 testimonios de músicos, arreglistas, compositores que hicieron parte de su discografía en esos 66 años ya de la orquesta de Willy Rosario. Él avaló todo el proyecto y se dio la publicación. La primera edición se publicó en la ciudad de Miami y esta segunda edición que tiene usted acá en la mesa, que es ya la edición revisada Esta es del año 2024. de 2024, que salió con motivo del centenario de Willy Rosario. Que hubo un gran concierto en Puerto Rico al cual tuvimos el privilegio de asistir, una producción espectacular en el Coliseo de Puerto Rico para 35.000 personas. Entre Se otras celebró en cosas, grande. esta biografía es la que trae la noticia que todos desconocíamos y es que Willy Rosario superó los 100 años de edad. Sí, acá es donde se da la revelación. Y sí, soy el culpable de que ahora a Willy Rosario le conozcan la Porque edad, era algo que estuvo guardado por mucho tiempo. muy oculta. Willy Rosario ha estado en Bogotá, se ha presentado incluso en Salsa al Parque, ¿verdad? Sí, una sola vez en Bogotá. La única vez que se ha presentado la orquesta de Willy Rosario en Bogotá fue en el marco del Festival Salsa al Parque. Bueno, Robert, nos tendríamos o necesitaríamos de mucho más tiempo para hablar de Willy Rosario, pero lo que nos convoca hoy es Jairo Varela Ujú. y es su producción más reciente, Música, Identidad y Narrativa Social. Y parte de la presentación que usted hace de este libro dice, he aquí una reflexión sobre la negritud, cuyo dueño sigue siendo el mismo Varela que designó su agrupación musical, utilizando un vocablo que es símbolo de resistencia y orgullo, Nietzsche. Jairo Varela, el director y creador, fundador del grupo Nietzsche, agrupación que nació en Bogotá, ¿verdad? Nació en Bogotá en el 1979 por esas circunstancias de la vida. Acá transcurrió sus primeros años, aunque hay que reconocer que el boom, el toque, que cuando se dio ya la explosión de lo que iba a ser el grupo Nietzsche, eso se da cuando ya Jairo está establecido en la ciudad de Cali. Robert, ¿por qué Jairo Varela y no el hombre creador de Julián y su combo o
u otros personajes que desde las negritudes también han sobresalido musicalmente hablando y también han hecho su aporte cultural. ¿Qué hizo Jairo Varela como para que merezca una mirada más rigurosa de su discurso? Bueno, pues Jairo Varela es el fundador, líder, creador de lo que es la agrupación estandarte de la salsa que se hace en nuestro país. Y eso ya es mucho que decir. Pero aparte de eso, como compositor, ya no mirándolo solo dentro del marco de la salsa, es uno de los grandes compositores de nuestro país, al lado de grandes figuras de la música vallenata Lucho o Bermúdez, de Lucho Bermúdez, por Diomedes ejemplo. Díaz. Exacto. A ese nivel está Jairo Varela. Quizás no sea reconocido y en algún momento quizás este documento sirva para que se le dé ese reconocimiento como uno de los grandes compositores del último siglo en nuestro país. Entonces, esos son elementos que hacen que esta no sea una figura cualquiera dentro del movimiento de la salsa hecha en Colombia. Claro que reconocemos todo lo que se ha hecho, no solo en el departamento del Valle del Cauca, sino en Antioquia también, específicamente en Medellín, en torno a la salsa, porque hay que tener claro que las discográficas en nuestro país no tuvieron sede en Bogotá. Codiscos, Discos Fuentes, Discos Victoria, eso era en la ciudad de Medellín. Medellín, todo era Medellín. Entonces se grababa, era en la ciudad de Medellín y por eso la importancia de la salsa Fruco, por ejemplo, Joy Arroyo, y Yo de Arroyo, todo eso es en la ciudad de Medellín. Grupo Galé. Ujú. Y tiene que ver es con esa dinámica más de la industria discográfica. Pero Jairo Varela es un hombre muy preocupado por los temas sociales, por los temas étnicos, por el tema del racismo. Además, una exaltación a la geografía de nuestro país, como ninguno, con canciones como Cali Pachanguero, Mi Valle del Cauca, Del Puente Buenaventura y Caney, Payá, Buenaventura y Caney, eh, Mi Pueblo Natal, Mi Pueblo Natal, que ese sí es punto aparte. la obra cumbre porque todos tenemos un pueblo natal. No importa en qué parte de la geografía de nuestro país estemos, esa canción siempre va a mover esas fibras, esa sensibilidad. Hola Rola, por ejemplo, le hizo una Para canción a Bogotá, Bogotá. claro. A ti Barranquilla, Batalla de Flores, que no son muy conocidas, pero que se las dedicó a la capital del departamento del Atlántico. Entonces, todos esos elementos hacen que Jairo Varela sea distintivo dentro del marco de los compositores colombianos y dentro de los difusores de la salsa. Robert, esa mirada a la negritud, a la afrocolombianidad, la tenemos que hacer primero con lo que son las raíces de Jairo Varela. Su señora madre, doña Teresa Martínez, fue la primera secretaria de Educación del Chocó. Ella, toda una lideresa social y una poetisa. Resulta que doña Teresa Martínez, y existen los mitos, que son esas anécdotas que no necesariamente tienen que ser las protagonistas de esta conversación, pero se decía mucho que esos cuadernos que cargaba bajo el brazo Jairo Varela estaban plenos de la música que él escribía, pero había quienes decían que esa música no era de él, sino que era de la mamá. Y vengo yo a Cierto. enterarme, gracias a su libro, que esta señora ha dejado una producción literaria inédita bastante amplia. Estamos hablando de 4 novelas, de una buena cantidad de poemarios, cientos de artículos de prensa Varios ensayos que hay ahí. y mucho de ello, prácticamente ninguno ha sido publicado, ¿verdad? Ujú. Eh, Mito o realidad, Jairo Varela compuso todas sus canciones, escribió todas estas letras o su mamá tuvo algo que ver. Bueno, yo creo que de todas maneras el entorno en el que crecemos genera parte de nuestras identidades, nuestras creencias y nuestras formas de ver la vida y asumir ciertas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, eso no se hereda. Por ejemplo, no es que porque Andrés Marín es periodista, su hijo va a ser un excelente periodista. Eso no necesariamente va a ser así. Hay algunas excepciones y cada uno lo logra por su propio esfuerzo y por su propia motivación. Pero en el caso de Jairo Varela, pues tuvo que haber estado expuesto a doña Teresa Martínez Arce, que no solo fue maestra, sino que fue la primera secretaria de educación que tuvo ese departamento, mujer. Una avanzada en su tiempo, definitivamente, doña Teresa Completamente. Martínez, y yo creo que tuvo que haberle transmitido algo, y por eso digo yo en el libro, que ahí en el seno de su hogar tuvo que haber brotado las primeras chispas de lo que iba a ser la producción musical de Jairo Varela en el ámbito de la salsa. Eh, Hay que también recordar que doña Teresa Martínez nace en una época muy difícil.
en la época posesclavista y con todo lo que eso implicaba en aquel momento, yo creo que todo ese tipo de cosas tuvieron que haberlo sensibilizado a Jairo Varela y eso tuvo que haber repercutido en su obra indudablemente. ¿Cuál es el mayor descubrimiento que usted logra en esta investigación? Se lo pregunto es porque sé que aquí no solamente está la mano de Robert Telles como investigador, sino la capacidad de reunir a cerca de 22 personas, todo un grupo interdisciplinario que se dedica a darle una mirada a la narrativa de Jairo Varela y usted la compensa acá, pero no solamente por la participación de ellos, sino con otras citas eh, que son fruto de la investigación. ¿Con qué es eso deslumbrante que usted se encuentra mientras hace ese trabajo? Bueno, lo más sorprendente fue que pude ratificar eh, y mucho más allá de del planteamiento inicial que yo tenía, y es que Jairo Varela tiene un discurso social amplio, pero reunir, y eso era lo que yo quería hacer, marcar una diferencia con respecto a mis anteriores obras literarias, porque nosotros los que escribimos sobre música y sobre todo los que hemos escrito sobre salsa, nos dedicamos mucho a la anécdota, al compartir de los músicos, a lo que sucedió en el estudio de grabación, a qué cantante cantó esto y qué cantante esto, quién hizo el solo de piano, quién se destacó en la trompeta, y todo eso es importante. Pero en el caso de Jairo Varela yo quería marcar una diferencia a mis otros trabajos literarios. Acá yo quería era concentrarme en lo que es la producción de las composiciones del maestro Jairo Varela y cómo eso es un discurso social que es digno de estudio. Y eso era lo que yo quería hacer. Y estas 22 personas que yo reuní, que quise que pertenecieran a distintos campos del conocimiento, me ayudaron a confirmar mucho más el planteamiento inicial que yo tenía. Pero un gran descubrimiento que yo hice en el libro, ya que fueron conclusiones a las que yo llegué leyendo los textos y volviendo a escuchar las canciones, ya sin el ánimo de ir a bailar o sin el ánimo de tenerla en un momento de alegría en la casa, sino concentrándome específicamente en el texto, lo que más me sorprendió fue esa capacidad de Jairo Varela de dar prolongación de vida a los personajes que él hace objeto de sus composiciones. Ya. Y en esto me refiero, por ejemplo, a Ana Milé. Ana Milé es una composición de Jairo Varela que se publica en el 1985 y trata sobre la problemática del embarazo en adolescentes, Que además es una canción grabada con su voz. grabada además en su propia voz. Entonces ahí vemos a un Jairo Varela preocupado por un problema latinoamericano, el embarazo en adolescentes con todas las cifras que eso conlleva. Pero luego, en el año 1990 se publica el álbum Sutil y Contundente y allí hay una canción titulada Miserable. Sí. Ahí empieza a haber una conexión y algunas frases que son muy similares y que conectan perfectamente con Ana Milé. Es decir, el miserable al que se refiere Jairo Varela es quien embarazó a Ana Milé, porque es una niña que se siente que es pecadora y está llorando. Ahí es una Y en narración Ana Milé completa. dice, no llores, no llores más. Entonces hay una conexión directa. Aunque han pasado 5 años, la prolongación llega del personaje. Ya no se menciona como Ana Milé, pero se refiere a esta mujer menor de edad que fue embarazada por un miserable. Y luego uno se encuentra en el año 2012 en el álbum Tocando el cielo con las manos, que se publicó póstumamente, pero que era un trabajo discográfico que Jairo venía trabajando en ese último año de vida. Ahí surge una canción titulada El Hijo. Y la letra dice, ya saben que yo soy el hijo de Ana Milé. Entonces eso a mí me pareció No, es sorprendente, esa extraordinario. capacidad de darle vida a los personajes. Y por eso digo yo en el libro, acá el muchacho, si uno sigue las pistas de las canciones, debe tener unos 26 o 27 años, si uno tiene en cuenta las fechas de publicación de las canciones. Y que por ahí debe estar. Seguro. Lo cito en este momento, Robert. La defensa del patrimonio afrodescendiente es el eje central de la obra de Jairo Varela. El músico, arreglista y productor José Aguirre, que entre otras cosas es el actual director del grupo Nietzsche, Sí. evoca la convicción y la tenacidad del compositor, asegurando que Varela estaba empecinado en mantener en sus álbumes canciones que fueran homenaje a su etnia, a su pueblo, a sus raíces.
Esa determinación, tan arraigada como sus letras mismas, hizo de cada canción un llamado a reconocer la dignidad y la fuerza del patrimonio negro. Quizás ahí sí me atrevo a decir, al comienzo yo le estaba diciendo a usted por qué no otro compositor, por qué no otro autor, pero qué manera tan férrea de él dedicarle su trabajo, su misión a la afrocolombianidad, ¿verdad? Ujú. Y además de una manera muy particular, porque ese testimonio pues tiene muchísimo valor porque es José Aguirre quien hizo parte como músico y como arreglista y como parte de la producción. Bueno, él produjo 2 álbumes, sin estar Jairo Varela presente en el estudio de Grupo Nietzsche en mediados de los años 90 por las circunstancias que estaba viviendo de privación de la libertad Jairo Varela. Y hoy es el actual director de Grupo Nietzsche, pero es que además vivió todos esos momentos creativos de Jairo Varela. Entonces que José Aguirre diga, no, él estaba empecinado en eso. Eso me confirma el planteamiento que yo había tenido antes de tener una entrevista con José Aguirre. Pero en el caso de Jairo Varela, aunque esos mensajes que tienen un cimiento que es a favor de los afrodescendientes, no tienen un color ni un tono contestatario. Y eso a mí me parece que tiene mucho valor dentro de la obra de Jairo Varela. ¿Cómo es eso que Jairo Varela escribió una novela? Sí, ahí lo digo también en el libro, cómo Jairo Varela prolongó ese compromiso que tenía con el tema afro, lo prolongó de la música hacia la literatura y lo hizo a través de la única obra literaria que se publicó y se publicó póstumamente. Esto fue una iniciativa que quiso traer la familia del maestro Jairo Varela, Y sus estamos hijos. hablando de El amanecer de los pájaros. El amanecer de los pájaros, así se titula la novela que publicó la Universidad del Valle. Y Jairo se alcanzó a referir en sus últimos años de vida a esa obra, decía que llevaba 5 años escribiéndola, y además ahí cito también un artículo de la prensa nacional que dice que Jairo se había referido a ese libro como su mejor canción, que eso también tiene un valor increíble. La obra está escrita con el léxico, con el argot propio del Pacífico colombiano y trata un tema pues desagradable pero todavía muy latente, que es el desplazamiento en nuestros territorios. Bueno, Jairo Varela decía que esta era su mejor canción. Lo mismo decía Gabriel García Márquez de Cien años de soledad, que Cien años de soledad era simplemente un vallenato muy largo. Sí. Robert, a propósito de esas canciones que cantó Jairo Varela, que a las cuales les puso su voz, usted citaba hace un rato Tocando el cielo con las manos, esta canción nace poco antes de que él muriera y él dejó una maqueta también hecha con su voz que trascendió, a la gente le encantó lo que ocurrió en ese momento, pero Sí, a mí entonces, no, yo no estuve muy de acuerdo con eso, pero ¿quién soy yo? claro, y también está el hecho de que usted está haciendo una mirada distinta de investigador y prácticamente en este caso Robert Telles se aleja de la rumba para poder hacer esta lectura de este hombre tan prolijo. Pero me quería referir a esas canciones en las que Jairo Varela puso su voz. Hablábamos ahora de Ana Milé, también lo hizo con Ese día. Hay otro tema que es Perder para amar, Ujú. pero me llama también poderosamente la atención y también se lo agradezco a Jairo Varela, música, identidad y narrativa social, y es Jairo Varela cantando una canción que se llama Cicatrices. ¿Qué está narrado en Cicatrices? Cicatrices, yo la conecto dentro del libro, las coloco como en una misma gaveta, están intercomunicadas, una que se llama Cimarrón, que cantó Sí, Willy García, y Cicatrices. Cimarrón, pues narra el tema del cimarronaje, menciona a un personaje importantísimo en esa lucha de los africanos traídos a nuestros territorios en la época colonial, como es Bencos Biojó, y Cicatrices, lo que es como un soporte de no olvidar eso que él dijo en Cimarrón. Cimarrón es más, es una clase de historia de 5 minutos, lo que es esa canción. Pero el mensaje que Jairo Varela deja plasmado en Cicatrices es en no olvidar lo que se sufrió para llegar a esa libertad. Eso es lo que quiere decir Jairo Varela. Cicatrices, una de las personas que consulté para específicamente el análisis de esas canciones es la periodista caleña Paola Rojas y ella dice que Cicatrices, en su opinión, en la de Paola,
es la canción de Jairo Varela que más tiene arraigo en cuanto a la etnicidad, no solo por el texto, sino por todo lo que envuelve el arreglo musical. Y Cicatrices, ahora ya con la administración de José Aguirre como director musical del grupo Nietzsche, volvió a grabarse en el álbum del 35 aniversario, ahora pues mucho más corta, ya no canta Jairo Varela, pero con la tecnología de ahora, y definitivamente ese es un tema que yo creo que debería el grupo Nietzsche darle más vida. Hagamos un tanto de pedagogía, Robert, porque los dos hemos utilizado mucho el término cimarronaje. Ujú. Eh, ¿Cómo lo podríamos explicar? Yo pienso es en la figura del negro rebelde que después de mucho tiempo de opresión, de haber sido esclavizado, decide llamar a los suyos y huir hacia las montañas Ujú. y alejarse de los centros poblados donde los tienen encerrados. Así es. ¿Así también resumiría usted el cimarronaje o qué elemento más le agregaría? Sí, es básicamente una lucha por la libertad de las personas esclavizadas en América. El cimarronaje pues no arrancó acá en Sudamérica, sino que arrancó en la española. De hecho, hay una gran claridad en su producción literaria y es que todos pensábamos o siempre nos han enseñado en historia que el primer pueblo libre de América era San Basilio de Palenque en Bolívar, No cerca es de cierto, Cartagena, y no es cierto. no es cierto. No, fue en la española, el que hoy corresponde al territorio donde hay dos repúblicas independientes, que es Haití y la República Dominicana. La española, el primer lugar al que llegó Cristóbal Colón en Exactamente. 1492. Sí, y donde hubo la mayor concentración también de esclavos africanos. En el Caribe, y eso hay que contextualizarlo porque hablamos de salsa, pues Puerto Rico fue quien recibió la menor carga de esclavizados africanos. Pero no es cierto que el primer pueblo liberto fue San Basilio de Palenque, ahí lo explico bien. Sí está declarado ahora como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y obviamente Jairo Varela pues hizo alusión en su obra literaria a Bencos Viejo, figura imprescindible en ese movimiento del cimarronaje. Pero el cimarronaje era eso, una lucha por la libertad, tratar de tener autonomía, y que muchas veces terminó con la muerte, ¿no? Eso era castigado terriblemente. Jairo Varela, evidentemente un hombre negro, Ujú. un hombre que habló por su sangre, eh, un hombre que quiso reivindicar todo este trabajo que particularmente se hizo en el Chocó, venido de una lideresa social como la señora Teresa Martínez, su mamá. Y usted ya nos destacaba ahora un tanto lo que más le había impresionado, esa capacidad de mantener a los personajes prácticamente en lo que pudo haber sido toda una saga Ujú. cinematográfica y es en 3 canciones mantener vivos a 3 personajes. ¿Con qué se queda de Jairo Varela después de esta investigación, Robert? Aprendí a conocerlo mucho más, tuve la posibilidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, no muchas, pero sí por lo menos en dos, una en Cali y otra en la ciudad de Bogotá, pero pues se queda uno corto en ese momento. Estos momentos de reflexión sobre el discurso de Jairo Varela, ahí plasmado en sus composiciones, realmente a mí me surge después de la muerte de Jairo Varela, y eso es una lástima, porque estos temas hubiera sido muy conveniente haberlo conversado directamente con él, pero así somos, ¿no? Después de que se van las figuras, empezamos como en momentos de reflexión y a volver a reescuchar y a tratar de buscar metáforas aquí y hacer otros análisis, y definitivamente Jairo Varela estaba en otro nivel, y además sus composiciones siguen vigentes hoy día. Todos los planteamientos que él coloca allí están todavía hoy sobre la mesa y estamos discutiendo de lo mismo. Bueno, usted no solamente se ha dedicado a escribir e investigar, ha sido un gran difusor de la música, de la salsa colombiana, ahora se ha dedicado un poco más a hacer un trabajo pedagógico en calidad de conferencista. Veo que mantiene más en Puerto Rico. Eh, Gracias a Dios. me llama mucho la atención de que un colombiano esté hablando de salsa en Puerto Rico. ¿Eso cómo lo logra? Con bastante dedicación, siendo riguroso en la investigación, en la información que se maneja, eh, apartándonos del melómano, dejando atrás todos esos apasionamientos y fanatismos, y siendo muy rigurosos con la información. Entonces, cuando uno hace el trabajo como debe ser, la gente empieza a creer.
Y pues Puerto Rico es una de las grandes plazas del movimiento salsero en el mundo. Es una tierra que yo quiero mucho. Es la isla del encanto. Definitivamente, Está enamorado de Borinquen. sí, sí, definitivamente Puerto Rico es un sitio que me ha acogido muy bien. Se me quiere, se me respeta y espero que ojalá podamos tener otras plazas en las que podamos seguir hablando de música salsa porque es definitivamente el propósito. Bueno, y yo no puedo desaprovechar la oportunidad de que, aunque a usted no le guste mucho, yo lo debo acercar de nuevo al escenario de la melomanía. Mm. ¿Cuál es esa canción imprescindible en su lista musical de Jairo Varela o aquella que usted recomienda a sus lectores para que se acerquen un poco más al discurso de este compositor colombiano? Wow, son varias. A mí me gusta mucho Somos Guerreros. Somos guerreros que en la sangre traemos música y muchas otras cosas más que nosotros sabemos, nosotros los negros. Porque definitivamente, como dijo, como es el título de la canción de los hermanos Lebrón, sin negro no hay guaguancó. O sea, esto no se puede. La salsa sin la raíz negra, pues no es salsa. Ese texto me gusta mucho de Jairo Varela. Esa canción solo se grabó en dos oportunidades. Las dos oportunidades las cantó alguien que es de apellido Guerrero, Carlos Guerrero. Ya, Eso también me llama a mí la atención. Nunca le pude preguntar eso al maestro Jairo Varela. Esa canción la recomiendo mucho. Nietzsche como yo, que tiene también su ya. historia, que viene incluida en el álbum del 35 aniversario del grupo Nietzsche, el maestro José Aguirre, decide grabar esta canción y eso tiene pues un desarrollo. Humberto Valverde, que estaba muy vinculado en ese momento. Periodista vallecaucán. Sí, y escritor también de algunas obras en torno a la salsa, Entre como otras, la biografía de Jairo Varela, Que todo el mundo te Que cante. todo el mundo te cante, escribió sobre Celia Cruz y muy activo en la documentación de la salsa. Humberto Valverde, tuvimos una cercanía en sus últimos años y es Humberto Valverde el que le hace llegar una grabación que le llegó a Valverde por un coleccionista que se llama Sergio Santana. Ya, Sergio Santana hace un listado de canciones de Grupo Nietzsche y aparece Nietzsche como yo. Entonces Valverde le pregunté, ¿y esta canción de dónde salió? Entonces le dice, no la conoce. Y le echa el cuento, ¿no? Le dice, eso es un sencillo de 45 revoluciones por minuto que Jairo Varela logró grabar, trae dos canciones, una por cada lado, antes de grabar la primera producción de Grupo Nietzsche. Es decir, eso tiene que ser 1978. claro. Y Valverde entonces la consigue con el sonido que debe tener eso y se la hace llegar a José Aguirre y José Aguirre decide grabarla. Ah, qué belleza. Entonces Nietzsche como yo le da a uno la idea de Jairo como tenía de claro su planteamiento en cuanto a lo lírico de lo que quería con su grupo y el mensaje que quería llevar. Nietzsche como yo, que luego tuvo otra vida en el álbum del 35 aniversario. La gente la que conoce es la del 35 aniversario. Canciones que definitivamente no pueden faltar, Buenaventura y Caney. Mire la cercanía de Jairo Varela con Buenaventura y cómo conectaba muy bien con esta población. Sí. Buenaventura y Caney se graba en el año 1981 en el álbum Querer es Poder. Es la segunda producción de Grupo Nietzsche y allí hay un verso que yo resalto que dice, refiriéndose a los habitantes de Buenaventura, son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. Es decir, yo soy de Quibdó, pero aquella gente es igual que yo. Son negros como nosotros, es lo que está diciendo Jairo Varela. Y luego le da vida otra vez en el año 1987 a esa canción y hace algo increíble que lo resalta la doctora Angélica Mayolo, exministra de Cultura de nuestro país, y que ella es de Buenaventura. Sí. Y es que ahí en esa nueva versión decide incluir un pregón que hace parte de la danza más emblemática del Pacífico colombiano, el currulao. Sí, Dice golpe, golpe, golpe de currulao. Entonces eso conecta inmediatamente con quien nació en Buenaventura. totalmente. Genialidad de Jairo Varela. Y seguía con lo de Jairo Varela. En el 25 aniversario del Grupo Nietzsche grabó una canción que se llama La danza de la chancaca, que si la gente que nos está viendo la escucha, Sí, se da cuenta que es una prolongación de Buenaventura y Caney. totalmente. Y Tocando el cielo con las manos aparece una canción que se llama Aprieta,
en la que vuelve a referirse a Buenaventura sin mencionar el Buenaventura y Caney. Esas canciones yo creo que son infaltables dentro de la gente que es seguidora del Grupo Bueno, Nietzsche. pues Robert, gracias por permitir este espacio con Minuto 60. Gracias por venir a acompañarnos y por compartirnos esta obra literaria que hoy le entrega a usted a los colombianos y por supuesto al mundo salsero. Muchas gracias, Andrés, por la invitación a Minuto 60, a esta cita de algo que había dicho en su momento Gabriel García Márquez, que si había algo mejor que la música era hablar de música. Y hablar con amigos. Seguro. Él es Robert Telles, el escritor de Jairo Varela, Música, Identidad y Narrativa Social. Lo consiguen en Amazon, ¿verdad? Así es, está disponible. Y bueno, pues nosotros seguiremos hablando de libros, seguiremos hablando con personajes y con todas estas personas que nos enriquecen los momentos de Minuto 60. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @minuto60.com y en nuestro portal web www.minuto60.com. Soy Andrés Marín Martínez. Minuto 60, un infinito de información.